tal amigos de UPC TV? Otra vez con un nuevo programa esta semana. Ahora tenemos como una invitada especial a la directora de la carrera de Comunicación y Fotografía de la universidad, Mariana Montalvo. Mariana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bienvenida, bienvenida. Bueno, Gracias. Mariana, una de las razones también de tu visita es para conversar sobre una publicación muy importante que tiene tu carrera, ¿no? Es un libro que tiene que ver con las fotografías de Eliana Vázquez, colega que trabajó durante muchos años en la UPC. Sí, ha sido profesora fundadora de la UPC, pero al margen de eso tenía un trabajo muy interesante y digno de ser conocido, de ser ordenado y que la gente pueda estudiarlo inclusive. Por eso nos metimos en este proyecto de armar un discurso y darle una lectura para poder darlo a conocer en un libro. Mariana, Eliana Vázquez fue una fotógrafa que falleció hace unos 12 años, más o menos, en el año 2007, con lo cual este libro es una suerte de homenaje para ella, ¿no? ¿Cuál ha sido el proceso de elección de las fotografías? Porque también tenía pues una serie de fotografías que seguramente se han quedado fuera de este libro y que seguramente también lo merecían, ¿no? Así es, ha sido difícil porque tenía un archivo, tenía bastante producción, a pesar de que tuvo una carrera corta, producía metódicamente, muy ordenadamente y de manera ininterrumpida. A los 2 años nos planteamos tener con Mayu Moana, también profesora de la universidad y amiga, dijimos, valdría la pena editar un libro con su obra antes de que se desordene, que desaparezca, que en fin, y empezamos a reunirnos, a reunir material, a ver un poco épocas, a leer, a ver artículos, porque ella había expuesto cada, digamos, serie que trabajaba, terminaba en una exposición, era muy ordenada. Entonces, eso nos permitió, con la ayuda de Jorge Villacorta, hacer una línea, una estructura de tiempo, darle como una lectura y ordenarlo como por etapas, ¿no? Entonces, empezamos a darle forma, esas reuniones eran quincenales, luego a medida que se podía, luego contactamos con un familiar, con la hermana, luego con la madre, en fin, y nos dieron acceso a todo el material. Entonces hemos tenido no solamente los negativos, sino las fotos copiadas por ella, que para los que saben un poquito de fotografía, el valor está generalmente en la copia hecha por el autor, no en el negativo, ¿no? Sino el cómo lo interpretó. Porque está trabajado. Porque está trabajado según el criterio y lo que ella quería ver. Claro. Entonces, digamos que el negativo es la partitura, claro, ¿no? La ejecución es la... Y teníamos hasta las tiras de prueba, las planchas de contacto, las anotaciones de tiempos de revelado. Eso nos ayudó a descifrar, ¿no? A poder hacer... a tratar de hacer un ensayo de error una hasta pauta, ¿no? Para poder llevar a a cabo ese lograr trabajo. A copiar las fotos en el sistema digital, a copiar fotos que son analógicas. Ahora, revisando el libro, uno de los aspectos más interesantes a mi juicio es el trabajo de paisajes, pero ojo, es esta melancolía que capta, ¿no? En cada una de las imágenes, que tiene que ver un poco también con el punto de vista, ¿no? del fotógrafo. Claro, la melancolía, bueno, es pura subjetividad, te diría, no es un ejercicio para mí de composición, en todo caso, lo que a ti te queda es melancolía, para mí hay cierto rigor, por cierto, no son fotos, pues, son como muy quietas, te das cuenta que hay un tiempo que está manejado de una manera determinada, que tú sientes que hay una cámara puesta ahí y que no es una instantánea de ninguna manera. Claro. Eso es lo que siento. Y un poco que te ayuda, te inspira también a contemplar. Exacto. Porque hay fotografías que las puedes ver de un par de golpes de vista y después te vas. Pero hay otras que te exigen, ¿no? Te proponen quedarte y contemplarlas. Así es. Y bueno, viendo un poco la serie de fotos, tú ves una foto publicada, pero había, los rollos eran de 12 tomas, y ves la mitad del rollo hecha, las fotos muy parecidas, pero hay una diferencia milimétrica. Entonces, felizmente, en algunos casos, ella marcaba cuál es la que le parecía que era la mejor, ¿no? Entonces... Mariana, nos comentabas antes de la entrevista que Eliana Vázquez era una mujer muy ordenada, ¿no? en su trabajo, ¿no? A diferencia de, en fin, de otros fotógrafos o de otras personas, ¿no? Y este libro también tiene un orden, ¿no es cierto? Empieza por las fotografías que ha mencionado Manuel, que son las fotografías en blanco y negro, luego es una parte de estructuras, ¿no es cierto? Y hay una parte más experimental.
Y Así cada es. parte está comentada por diferentes profesionales. Y la primera parte, lo estábamos hablando también, Ujú. la primera parte es la parte en blanco y negro de Ujú. de los paisajes, de los desiertos. Está comentada por Billy Herr, ¿no? Que también Así es. tuvo una época muy similar, ¿no? Sobre todo en sus fotografías del desierto de Nazca, ¿no? Se siente una influencia bien directa Mm. de la admiración por el trabajo de Billy, porque inclusive la tesis de licenciatura de Eliana Vázquez fue la obra de Billy Herr. Ah, sí. Para poder graduarse Ujú. de la universidad, estudió, digamos, la obra de Billy hasta ese momento y luego hizo una tesis, ¿no? Un trabajo de investigación. Y bueno, todo el libro está hecho con una misma cámara, ¿no? El asunto es cómo utiliza la cámara. En una primera parte es paisaje blanco y negro, muy rígido. Ujú. Luego ves que se va, a partir de un paisaje natural, salta a estructuras más urbanas. Que termina con un obelisco, ¿no? Así En la es. parte en blanco y Así negro es. y efectivamente salta a las estructuras Más urbanas y empieza a hacer ángulo picado, contrapicado, Ujú. cosa que era inusual, y espacios completamente libres de imagen, espacio negativo. Claro. Lo cual, y ejercicios de composición igual, ¿no? Pero bastante trabajado de una manera completamente distinta. Y luego, con la misma cámara y el mismo formato, entra a hacer color de una manera muy experimental, excediendo los tiempos de exposición, también jugando con el tiempo. O sea, el tiempo es la variable que atraviesa el libro. Y ese es el trabajo que tú dices, que del negativo pasa a esta idea que tenía ella en presentar algo, ¿no? Que son paisajes, ¿no? Así es. Para todo con la misma cámara, durante Todo todos con estos una años. Rolleiflex de los años, esta se usó hasta los años 40, más o Increíble, menos, ¿no? increíble. De doble lente, que requiere pues la tela en la cabeza, Ujú. el trípode, el disparador, ¿no? Increíble. Lo más alejado de una instantánea que te puedas imaginar, ¿no? Y lo más alejado de la sofisticación, además, ¿no? No, es rudimentario, por sumamente, cierto, ¿no? claro, básico, rudimentario, pero también eso nos enseña a trabajar con lo que tenemos. Mirando la luz. Exacto. No es que te va a decir qué botón apretar. No, Un claro. solo botón, el que abre y cierra el diafragma. Eso eso es sería lo que todo. también te quería comentar, ¿no? Sí. El manejo de la luz acá es determinante para este trabajo. Sí. Y manejar la luz es un asunto bastante difícil, complicado. Aprender a observar la luz. Ahora te cuento una anécdota, ¿no? En el curso de iluminación 1, los alumnos de la carrera pensaban que iban a aprender a iluminar con Ujú. flashes, con lámparas, y ha sido todo el ciclo observar la luz. Entonces sentían pues que ya, ¿en qué momento vamos a agarrar la máquina? No, Claro. vas a observar la luz, vas a leer sobre luz, vas a mirar luz y vas a ver fotos. Esa es Y- la manera de aprender. Y después trabajar en exteriores. Y trabajar en exteriores, pero sabiendo Durante el dónde día. plantarte Ah, claro. en el momento que tienes una situación de luz, Ujú. que te va a pasar en tu vida de fotógrafo de todas maneras. Ahora, ya se ha perdido porque ya estamos viviendo otra fase, ¿no? La tecnología se ha desarrollado mucho. Ujú. Pero tú hablabas justamente que parte de la autoría también del fotógrafo se determina en el laboratorio. Claro, Claro. claro. ¿Cómo Bueno, ejecutas? En Exacto. estas imágenes que lo estábamos comentando antes, ¿no es Ajá. cierto, Manuel? Sí, que parece Es una pintura. una pintura de Cislo, Por ¿no? ejemplo, De la ¿no? serie Camino Mendieta, te Claro. decía yo. Así es. Pero Hay son mucho esos trabajo, rojos, ¿no? Sí. ¿no? Fuertes. Sí, es espectacular. Claro, o sea, si uno ve el negativo de esta foto, ese lila no existe. Es la interpretación de ella que gracias a que guardó la tira de prueba y las anotaciones, hemos llegado al tono A con lo la que prueba ella- original. claro. Ahora, Mariana, a partir de lo que estamos conversando, ¿tú sientes nostalgia por el laboratorio? Pues el laboratorio analógico es formativo. Ujú. Te obliga a ser paciente, te obliga a ser riguroso. Ahora, con lo analógico igual con la fotografía, al poder hacer pues 4 gigas de fotografía y escoger una, tiene mucho más oportunidades que tener un rollo de 12 fotos. Sí, claro. Donde tienes que pensar, tienes que recorrer, no puedes volver a hacer, y si entra la luz se acabó tu foto. Ahora, el Entonces, ritual, lo que mencionaba Manuel, el ritual del laboratorio también es muy Era especial, magia, ¿no? era magia. Yo que Era no tengo magia. nada que ver con la fotografía, ese curso de fotografía en el laboratorio era realmente muy especial para todos. Te ¿no? cambia la vida. Sí, o sea, claro. porque- Cuando ves la imagen sí, por primera vez, Exactamente, aparecer, sí. exactamente. es como que si encontraras oro, ¿no? Así Y es. trabajas con el pinhole, ¿no es cierto? Así Desde es. la primera clase, ¿no? Sí. Ahora, Mariana, este es el segundo libro de la carrera de comunicación y fotografía. El primero fue el de Franz Krasny sobre Ushurahai, ¿no es cierto? Sí. Y ese es el segundo, ¿no es cierto? Así es. Tenemos, tenemos el proyecto de y la voluntad. Hay un tercero que ya también se va a presentar en la FIL esta semana. ¿De acuerdo? Tenemos el compromiso de investigar y de hacer una colección de fotógrafos peruanos, de ser posible, o de fotógrafos para que los alumnos tengan
material para consultar. O sea, estos Ujú. chicos que están entrando a estudiar la carrera no necesariamente van a aprender a tomar fotos. Puedes leer, puede ser hacer lectura fotográfica, evaluar portafolios, hacer un libro, Ujú. hacer curaduría. ¿Cómo haces si no investigas? Entonces Claro. tenemos la obligación desde la universidad de producir lo que no se ha publicado de pronto desde 90, casi 2000 hacia 2010, ¿no? Hay Ujú. una decena de años donde no se ha hecho producción física de libros. Y los alumnos y las alumnas de la carrera de comunicación y fotografía van descubriendo esto a medida que vayan avanzando en su carrera, ¿no es cierto? A través de los ciclos, ¿no? Por supuesto. Van viendo de qué trata todo eso. No es tomar solamente la fotografía. No, claro que no, se convierten en expertos en imágenes, pero ¿cómo aprendes si no ves lo que se ha hecho antes? Claro. Y no necesariamente lo que se ha hecho antes, porque lo que hay en las bibliotecas es la fotografía norteamericana, la que Ujú. llegó al Perú de los años 50. Que es la que de más influencia ha pronto. tenido acá, ¿no? En fases formativas, para Así estudiantes de es. comunicaciones, ¿no? Exactamente, y si hablas de fotoperiodismo, pues te vas a Cartier-Bresson, los documentalistas, Claro. y la fotografía directa. Pero, ¿y qué pasó con los fotógrafos peruanos? ¿Dónde están los que hicieron trabajos en los 50, en los 60, en los 70? ¿No? Entonces, rescatar esa publicación, que hayan alumnos que puedan investigar sobre eso que se ha hecho y luego publicarlo va a ser valioso, va a ser una Seguro. cadena de valor Y increíble. es importante también de derrumbar preconceptos, ¿no? Muchas veces los padres de familia no tienen muy en claro qué es lo que se estudia en una carrera como comunicación y fotografía. No es que su hijo va a terminar en un parque tomando fotos, ¿no? No se trata de eso. No, claro. Aprender a tomar fotografías lo puedes hacer a nivel técnico, ¿no? Pero hacerlo de manera conceptual, con un discurso teórico, con una base teórica como una investigación científica cualquiera, implica montones de cursos y montones de lecturas y mucha investigación para llegar a hacer un trabajo sólido, creativo y que te represente, ¿no? Que Y diga lo además que tiene tú una quieres. ventaja la carrera de comunicación y fotografía. Es un trabajo universal. Es decir, pueden trabajar en este país y en cualquier otro país. Lo que A diferencia de ocurre. otras profesiones que después es un poco más complicado, ¿no? Así es. Puedes trabajar desde sin A la haber distancia. terminado, puedes trabajar a distancia, puedes mandar. Aquí el Perú tiene unos de los mejores editores fotográficos. Los editores peruanos son conocidos por ser muy buenos. Los Ujú. retocadores fotográficos, la revista Vogue Ujú. retoca en Lima y ¿En publica. serio? Sí, Ah, sí, sí, fíjate. sí. Entonces, y todo se hace por internet. Claro. El retocador no va ahí, manda la foto, retoca y se para va otro. todo por. Sí, la fotografía ha sido una de las disciplinas que se ha beneficiado más rápida que otras, ¿no? En cuanto a la Así es. Con la tecnología. tecnología. Sí, sí. Además es importante señalar, Manuel, que esta carrera es la única que existe en el Perú. ¿No es cierto? Así Es la es. única universidad que, digamos, tiene una carrera de comunicación y fotografía, ¿no? Sí, la Facultad de Comunicaciones, bueno, la UPC ha apostado Ujú. por una carrera de fotografía y estamos en tercer ciclo, así que Ujú. estamos sí, Y además el fotógrafo, como cualquier comunicador, tiene que tener pues un background humanístico sólido para poder comprender justamente el mundo, porque lo que se va a retratar es parte o un fragmento de ese mundo a partir también de una subjetividad. Claro, pero igual eres comunicador y ¿de qué te nutres? Ujú. Del cine, del teatro, de las lecturas, ¿no? Y tan importante convencer a los chicos que lo hagan. Elena además, Vázquez ¿no? también había sido filosofía. Había ¿no? estudiado filosofía. Eso también hay que adicionarlo en la conversación, porque a partir de ahí nos damos cuenta, ojo, su capacidad, sus posibilidades de conocimiento son amplias. Así es, y tú dijiste una palabra clave que es contemplación, ¿no? Ujú. Iba muy de acuerdo a su personalidad este acto de contemplar. Ella se daba tiempo, yo la pude conocer, digamos, a nivel personal, y se daba tiempo para contemplar una fotografía, estar toda una tarde Ujú. esperando una foto, Ujú. ¿no? Era el tiempo era bien relativo al momento de su trabajo. Mariana, este libro, Eliana Vázquez, Fotografías, de la editorial UPC, se presenta el sábado 27 a las 8 de la noche en el auditorio Abraham Leonomar, ¿verdad? Así es, Ujú. así es. Así que seguro que será una sala en la que habrá mucha gente y estará lleno. Sí, estoy ¿no? segura. Seguro. Lo presenta Dante Pineda, que Ujú. fue su alumno y Ujú. también su asistente. Jorge Villacorta nos va a acompañar Ujú. porque él era un admirador del trabajo de Eliana. Y también viene Lola Turia para comentar el trabajo de Eliana desde el punto de vista probablemente gráfico. De acuerdo. Que es profesor en Sí, Colombia, ¿no? Es profesor en Colombia. Ujú. Ni más Así ni es. Bueno, Jorge Villacorta, uno de los curadores más importantes que tiene el país. Así es.
Pues Mariana Montalvo, muchas gracias por tu Muchas visita. gracias, Mariana. OPC TV. Volvemos a repetir que, ojo, este libro es Así es. esa iniciativa de la carrera de Comunicación y Fotografía de la Facultad de Comunicaciones de la Sí, UPC. sí, sí. Hay que señalarlo, mencionarlo, si no nos matan después. Bien, amigos, nos vamos a ir a una pausa y volvemos en unos segundos. Bien, amigos de UPC TV, estamos de vuelta y esta vez, Manuel, estamos con Henry Rafael, analista político, segunda vez que nos visita. Nuestro viejo amigo Henry Rafael. Y tenemos un montón de cosas que hacer. Se acerca el discurso del 28, o está ocurriendo lo de Tía María. Hostia, Toledo. En la mesa directiva del Congreso que hasta ahora no se decide, se tiene que decidir en cualquier momento. El caso del expresidente. Y por supuesto el caso del expresidente Toledo. Henry, bienvenido. Muchas gracias, Martín, Manuel. Te voy a hacer dos preguntas muy rápidas. Primero, ¿te sorprendió la captura de Toledo, el anuncio de la captura de Toledo? Y además, lo que tal vez nos ha podido sorprender un poquito más a todos es que se mantuviera en prisión y que no se le diera una fianza como suele ocurrir en Estados Unidos. Sí, lo dije en una entrevista que me hicieron. No me sorprendió la captura. De hecho, que no creo a esas voces que estaban señalando de que era una cortina de humo del gobierno. Para decir, no. No, imagínate El la poder influencia- de Vizcarra. De Vizcarra con la con justicia. la justicia norteamericana. Sí, o sea, primero con el gobierno, porque el gobierno es el que hace finalmente el procedimiento de la extradición, y segundo con la justicia norteamericana. Exacto. Pero lo que a mí más me gustó y que creo que deberíamos aprender en el Perú es que la judicialización, la transparencia de los procesos no pasa por los shows mediáticos. Exacto. O sea, que quizás tanto el juez Carguancho como el fiscal Pérez y el otro fiscal Vela deberían aprender un poco de que la justicia no implica de cuántas veces sales en televisión, ni cuántas veces sales en un dominical, o cuántos show haces de los procedimientos judiciales. Ya, pero ojo que los Estados Unidos también tienen experiencia en shows mediáticos relacionados a temas judiciales. Sí, pero no en la medida en los que hemos tenido aquí. No para, en la obviamente no para exageración. Toledo, pero acuérdate, O.J. Simpson fue, o Michael Jackson. Exacto. Claro, pero ¿Se esos fueron acuerdan, los abogado? grandes verdad. juicios, pero El abogado Kardashian. acuérdate que acá Claro, hemos tenido Kardashian pero es- grandes despliegues Es por verdad, la eso sí, incursión sí, en sí. una casa, en un domicilio, etcétera. ¿No? Yo sí creo que hay que tener el mejor juicio es el que está bien hecho, no es el que está bien comunicado, porque no es una gestión de comunicación de gobierno, política, empresarial, es un juicio. Y si queremos que los jueces hagan justicia sin presión mediática, es lo mejor. Ujú. Porque la presión mediática no debe influir en la decisión de un Seguro. proceso judicial. Claro. Y me gustó mucho la forma, vamos, escuchar 16 minutos donde incluso la defensa de Toledo diga, a mí no me notificaron y no he leído el pedido de extradición, pero eso no importa para el tipo de defensa que tengo que establecer aquí en el Perú. Uy. Si hubieran pasado primero 6 horas para que el fiscal diga y sustente su pedido de extradición, 3 horas después para que el fiscal lea la hoja de extradición, y en la, No da en la la fianza. séptima hora el abogado del doble hubiera dicho, no he leído el expediente, por ende pido 10 días más para poder leer el expediente. Ahora, es curioso también que el expresidente Toledo tenga una serie de declaraciones que son contraproducentes para él mismo. 2 días antes que lo detuvieran en Estados Unidos, se publicó una entrevista a un medio de comunicación donde él manifestaba que se quería ir a Israel. Sí. Y le estaba reclamando al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que no lo dejara ir. Bueno, a partir, digamos, de ese contexto, también es lícito que la justicia vea pues, que hay una intención
de no quedarse en el país. Sí, ¿Te parece que la varias justicia razones. norteamericana también considera ese tipo de aspectos? Mira, yo tuve la suerte de haber sido formado en parte de mi formación profesional en Estados Unidos, y uno de los temas más importantes es la independencia del sistema judicial. Es una de las bases, de los pilares del sistema democrático de los Estados Unidos. Es muy complejo afirmar que haya una serie de manipulación del Poder Judicial. Tiene una confianza muy ganada en los últimos años. Yo tengo ahí mis opiniones, pero luego Pero de alguna otra forma, digamos, ojo, que insisto, también lo tenía la confianza del Poder Legislativo y el Poder político. Y hoy, después en este mundo del fake news y la polarización, todo ha cambiado un poco. Pero, efectivamente, en el tema de Toledo, no solamente tienes eso, tienes que reciente en junio estaba pidiendo renovar su pasaporte, los $40,000 que le han encontrado en la casa, o sea, nadie, o sea, si no tienes trabajo fijo. Habías hablado de $1 millón, Sí, ¿no? pero eso no fue Al final se pero certificó que eran además, 40.000. nuevamente, si te das cuenta, la versión de la abogada, si escuchas el audio, dice literalmente, ni siquiera dice, aquí está el documento de los $40,000. Eso es lo que me ha contado el FBI. Eso a mí me llamó la atención, ¿no? Sí. Que el juez nos dijera, pero a ver, dame algo. Por una cuestión muy sencilla. Tú ves que cuando uno ingresa a un país hace una declaración jurada. Ah, es verdad. ¿Qué exige los Estados Unidos? Que tu palabra es honor. Entonces, si tú haces una declaración jurada, la palabra de las personas en un proceso judicial es válido. O sea, es lo más importante. Por eso es que la palabra de una fiscal acusando, basta su De palabra. acuerdo. Porque tiene un honor que respetar. Si la fiscal está mintiendo o está diciendo algo que no es real, ella puede ser procesada Y no es por normal, faltamiento del proceso. no es normal que un expresidente involucrado en un tema de extradición, ¿no es cierto?, ante la justicia, detenido por ebriedad, tenga un maletín con $40,000 en Sí, su o sea, casa. Nadie tiene $40,000 en No, su casa. me encantaría. Ahora, pero en no los tengo. Estados Unidos $40,000 no es mucho. A ver, una renta de un departamento te puede costar Ya, $3,000 a pero en $5,000. efectivo en tu casa. Pero claro, el tema está en que lo tengas en efectivo, uno. Segundo, de que no tengas trabajo Fijo. Claro. Lo que va a tener que mostrar, porque sí va a haber un proceso por esos $40,000, Sí, es de dónde vinieron Claro. y cómo llegaron a la casa. Porque Así es. si hubieron 40,000, a ver, máximo por viaje puedes llevar $10,000. $10,000, claro. Pero hace 2 años que no Sí, salen de los Estados claro. Unidos. O sea, tanto Exacto, tiempo y tenían están guardado. por ya ¿Quién se los salir a llevó? deslindar, ¿no? Si No dicen, tiene nada que ver, si dicen sí. que era de Lian, entonces ¿dónde está? ¿De qué banco lo sacó de los Estados Unidos para poder llevarlo a casa Bueno, y tenerlo más? su más guardado? explicación del holocausto no, ya No, ya pues, no, eso ¿no? era Ya no es ridículo, argumento, era ¿no? ridículo. Más Y bien, tampoco Henry, las una cosa. amenazas a que voy a hablar, que voy Sí. a hablar de PPK. Henry, PPK. una cosa, a ver, si vamos a hacer un flashback. El tema Odebrecht, ¿dónde está ya? Judicialmente. En Estados Unidos. Claro. O sea, ese antecedente es muy importante Sí. para que la justicia norteamericana lo considere en el caso Toledo. Sí, de hecho, justo el día en que agarran a Toledo, yo estuve en un panel de CNN en español vía Skype, y literalmente la pregunta que nos hacían es, ¿por qué es que los Estados Unidos finalmente, por decirlo así, le da la luz verde al proceso de Toledo? Yo les dije exactamente lo que tú acabas de señalar, Manuel, que finalmente recordemos que fue en Estados Unidos que se inició el proceso de Odebrecht. Y también los Estados Unidos está haciendo investigaciones al respecto, ¿no? Recuerden que Odebrecht construyó el aeropuerto, la Claro. interestatal, no sé si la 75 En o la Florida, 93, ¿no? en Florida, Claro. ¿no? El nuevo aeropuerto de Miami. Entonces, y están habiendo investigaciones del caso. Y Odebrecht tuvo que cambiar su CEO y una serie de cosas justamente para hacer compliance de las acciones iniciales que el gobierno estaba haciendo en los Estados Unidos. Con la gran diferencia es que las obras no se paralizaron, ¿no? Con la diferencia que en Latinoamérica más bien las obras han paralizado y ahora tenemos graves problemas de infraestructura en la región en general por muchas obras que se paralizaron. Podemos ya descartar, lo hemos hablado con Manuel aquí en otras ocasiones, pero podemos descartar ya persecución política. No es absurdo No, hablar de persecución, pero ni de él ni de nadie. Lo que pasa es que las persecuciones políticas pueden tener distintas lecturas, ¿no? Y yo creo que cada caso tiene que ser evaluado en su contexto. Yo en el caso de Toledo sí creo que no existe una persecución política. La palabra persecución política también me parece una palabra muy dura. Pero sí puede haber un desequilibrio, una inequidad en las acciones jurídicas o judiciales. Pero en que se Estados están Unidos no tomando. lo ha tomado en cuenta. por lo No, menos. Claramente. no. En el caso de Toledo no hay esa Afortunadamente. no hay esa virada, por lo menos de lo que he escuchado, tanto del abogado Ahora, del Joseph fiscal y del juez. Maiman. Maiman ha sido determinante Sí. también para que la justicia vaya armando su corpus, ¿no? En Sí. contra de Alejandro Toledo. Sí, y ahí es importante señalar que Joseph Maiman declara, y para que declare y se someta a una colaboración eficaz debe haber intervenido de alguna otra forma el gobierno israelí, porque el Ujú. gobierno israelí
digamos, protege también a sus ciudadanos, y el gobierno israelí es conocido por sus buenas relaciones con los Estados Unidos. Entonces, no me sorprende que de alguna otra forma también haya habido una suerte de validación a una declaración de un ciudadano israelí que de alguna otra forma... Y no tiene nos una olvidemos posición que el interrogatorio que tuvo Maiman con la justicia peruana fue en la embajada de Perú en Israel. En Israel. Ahora, ¿qué manera Por eso de- mismo te lo digo. Claro. qué o sea, manera de autodestruirse, ¿no? Recordemos que Toledo encabezó, digamos, la oposición antifujimorista en el 2000, luego 2001. Se considera que tuvo un buen gobierno, más por sus ministros que por él, ¿no? Que andaba de escándalo en escándalo. Yo creo que no fue un buen presidente, pero tuvo buenos gabinetes. Y luego... paradójicamente Kuczynski fue Sí, claro. su Kuczynski, presidente del Consejo de Fernando Ministros. Zavala, pero que además hoy es un tipo que tenía... Silverruete fue el primero, Sí, si no me equivoco, ¿no? Tenía mucho prestigio, digo tenía, porque claramente ya no, en Europa. No, además, recuerden que su prestigio se mantuvo hasta incluso Sí, hasta- recientemente, porque Sí, él sí. seguía en Estados Unidos, Sí, sigue sí, dando sí. conferencias. No, Él trabajaba en recién- Stanford. Bueno, Stanford hasta ha que- desmentido que luego trabajaba, desmintió. ¿no? Pero O sea, digamos, brindaba un servicio. tenía hasta el una escándalo colaboración de Coteva, académica. ahí está, Exacto. hasta el Tenía escándalo de colaboración Coteva, el señor Alejandro Toledo tiene un vínculo laboral con Stanford. eso sí es cierto, ¿no? Ahora, se De ha quedado- carácter académico. Se ha ¿no? quedado solo. Yo Y creo justamente solo, por bueno, cierto. pero es que es lógico lo que ustedes acaban de decir, me parece. O sea, la verdad es que el gobierno de Toledo tuvo muy buenos ministros, buenos gabinetes. O sea, estuvo Fernando Zavala, que hoy dirige, digamos, está dirigiendo de manera brillante Intercorp, por ejemplo, ¿no? Que es el grupo de universidades, empresas, etcétera, bancos, etcétera. Ha estado el mismo presidente de Kuczynski, ha estado Beatriz Merino, que también fue su premier. Pero él Javier Silvarruete. Sí, ¿no? Javier Él Silvarruete. él no está como presidente, ¿no? Lo que pasa es que nuevamente, para mí lo que más me apena Creo cada que le vez que faltó veo las prestancia, fotos, ¿no? Creo que es a lo que se refiere Martín. Porque se sabían de escandaletes Exacto. que no correspondían pues a un dignatario. sí, bueno, es que también yo Comportamientos, creo que digamos, tiene un problema, tenía un problema con el alcohol que es Tiene, desconocido. tiene, No porque sé se- si Úrsula se recordará que cuando Uy. él vino a una asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa, en no sé en qué año, cuando presidente era Toledo, y normalmente pues cuando viene el presidente, todos los directores de todo el continente, en Washington, pues, estábamos aquí en el restaurante del Huacapuyana, y vino el presidente, ¿no? Bueno, llegó como una hora tarde, porque ya se La hora acordarán de que cabana. teníamos la hora cabana, entonces todo el mundo decía, bueno, 15 minutos, será el presidente y se va. Bueno, el presidente habló sus 15 minutos, pasaron 15 minutos más, pasó una hora más, pasó 2 horas más, eran más de las 11 de la noche y no se iba. Entonces era como un acto de descortesía, todos los directores ya tenían que tomar sus vuelos, volar a Washington. Y él seguía ahí. Y él seguía ahí en una fiesta particular de uno, ¿no? Bueno, y hasta hace muy poco ha sido detenido Sí. en California también por Sí, un estado claro, de ebriedad, ¿no? claro. No hay que olvidar tampoco en el caso de Alejandro Toledo, en cuanto a sus desaciertos y falta de altura, el tema es Saraí. Así es. Él negó muchísimas veces la paternidad sobre Altura moral. Sobre ¿no? su hija. Cierto, Sí. cierto, y responsabilidad. claro, eso lo desdibujó aún más. Sí, Y él reacciona cuando ya se va a convertir en un asunto político. Sí, yo le decía a mis alumnos aquí de la universidad, de la escuela de posgrado en gestión pública, les decía que si hay algo que debemos aprender más allá de recordar estos tristes episodios, o lo que tú acabas de decir, a mí es el inicio de algo real, ¿no? Cuando tú ves algo que todos los peruanos vimos, ¿no? Cómo el señor negó a su hija. Y para mí el tema de la paternidad tiene una emocionalidad Sí, sí, muy sí, especial. por supuesto. Tiene que un tema de responsabilidad, De responsabilidad. que él la está evadiendo. Pero que eventualmente después los sectores políticos, no voy a decir cuál, pero los sectores políticos por decirlo así, lo blindaron hasta cierto punto para hacernos creer que era el líder que necesitábamos como país, sin hacernos ver que ese detalle probablemente ya pudo haber sido la gran luz del tipo de persona Sí, en quien estábamos confiando el país. Y después nos ha pasado Bueno, con muchos presidentes. de la Gente República, cercana ¿no? a él en su momento, como Álvaro Vargas Llosa, cuando surge este tema, Sí, se distancia. se Y es distancia. más, hay una pelea pública Sí, o sí. semipública entre Álvaro y su papá Mario Vargas Llosa. Sí. Por Bueno, el pero, tema de pero, pero Saraí, Álvaro ¿no? pues ha recomendado a casi todos los presidentes y casi de ninguno los hechos responsables, ¿no? Sí, pero- O sea, Pero no, pero nos referimos que ese tema, Mario, con ¿te ese refieres? tema se distancia. bueno, ¿no? ambos, ¿no? Yo recuerdo que Álvaro Llosa cuando ganó Humala dijo, yo vengo a vivir, me regreso a vivir en el Perú. Y creo que no ha vuelto a vivir en el Pero, Perú. Henry, ¿tú te sientes orgulloso de todos las personas por las que has votado? No. Ya fue por él. Imagínate, Y yo no, tampoco. No, yo pero, tampoco me pero, siento hoy, orgulloso. pero hoy sí creo que voy a evaluar mucho mejor mirando a la cara del 2021 a no dejar llevar mi voto
en cuanto a esta motivación Claro, o también manipulación Eso emocional. dijimos en 2016 Ahora, y en Henry, 2011. Si no lo sé. hay que ver también un poco el contexto, ¿no? Toledo se En convierte 2000, sí. en una alternativa en el Sí. 2000. Sí, Es verdad. él o Fujimori. El contexto es Y importante. claro, Es verdad. entonces Bueno. a partir de ahí la gente, por la del 2000, Sí. que al final, bueno, pues esos comicios amañados, Sí, sí. nuevamente Fujimori se convierte en presidente, que solo que duró un año, porque surgió todo el escándalo de los videos, Menos Eso- de un año. y eso obligó, Es verdad. ¿no?, a un gobierno transitorio y que se convocan a elecciones. Y ahí gana Toledo. Pero ¿quién era el segundo en ese contexto? Alan García. Porque Alan García rebasa a Lourdes Flores, ¿no? Entonces, Por muy poco, ¿no? o sea, poquísimo. que iban a elegir a García nuevamente. O sea, creo que Toledo le benefició la situación. Sí. La gente confió en él, pero el haber confiado en él tampoco significa pues que vas a estar desautorizado para criticarlo posteriormente. En tanto, la crítica implique una evaluación de tu responsabilidad frente a la ciudadanía, ¿no? Y yo creo que eso hoy ante la ciudadanía es, yo creo que los que algún tipo de liderazgo de opinión tenemos, algo que decir es, yo trataría más de, o evitaría respaldar a cualquier Ah, político sí, pues, en en estas estas alturas. alturas, ¿no? Es riesgoso. Sí, ni a un Henry. presidente, ¿no? Henry, hemos mucho tiempo en Toledo porque hay más cosas. Habíamos hablado en Tía María. Sí. Fíjate. Y no hemos peleado. Y no hemos peleado todavía. Y espérate, vamos a hablar del Congreso ahora. Pero antes del Congreso, A ver. solo quiero decir, son 1.400 millones de dólares que están en juego con Tía María. Yo te quiero decir lo siguiente, ¿Perú país minero o Perú país de conflictividad minera? Bueno, a mí me gusta hablando de que si estamos en la Facultad de Comunicación tenemos que hablar de herramientas de comunicación. Pues, ¿no? A mí una de las memes que me encanta que salió últimamente es un meme de la bandera de Chile, no, de Chile donde dice, gracias Perú, porque gracias a ustedes voy a seguir siendo el primer El lugar cobre, en minería, el exacto. cobre, etcétera, A etcétera. pesar que también tienen problemas ellos. Bueno, Chile está pasando graves problemas en sostener su crecimiento económico, que se debilitó por el crecimiento peruano, pero ciertamente se está preparando mejor en su gestión de política pública orientada al desarrollo científico, está mucho más parado, por decirlo así, en su preparación para esta revolución tecnológica Más de de la ese cuarta tipo de revolución cosas, ¿no? industrial que estamos pasando. De hecho, solo Chile y Colombia de Latinoamérica, Chile, Colombia y México son los únicos países que están en OCDE, que te habla mucho de ese nivel de preparación, a pesar de que Perú ha intentado, y esa es parte de la gran problemática. La parálisis económica, que ya no se puede, No, está claro. No se puede obviar. no podemos decir, no, es que eso no, tenemos una parálisis económica real, y tú lo acabas de señalar. Lo de Tía María, literalmente nos ayudaría a salir rápidamente, por lo menos, para mejorar un poco los indicadores. Pero nuevamente, tenemos una izquierda que asusa de manera irresponsable, creo yo, desde mi punto de vista. Siempre creo que es bueno señalar que es un punto de vista, no es la verdad la opinión de un opinador. Creo que la izquierda está haciendo de manera muy irresponsable. No es la primera vez, animando, además. y no sé, es la primera vez. lo hizo Pero también aparte de en Congo. posiciones Y ahora uno políticas. queriendo pedir la vacancia del presidente. y Claro, esas eso cosas creo que lo son- dijo el El gobernador gobernador, de el Arequipa. gobernador, Exacto. Que por cierto, es capítulo aparte lo del gobernador de Arequipa, exigiéndole al presidente de la República cosas. No. El Mercáceres, ¿no? Sí. Además, ese video que sale absolutamente ebrio. Sí, no, es absurdo. Claro. En fin, ¿no? Pero hay un tema acá, más allá de temas políticos, de posiciones, de diferencias, que incluso eso es aceptable, ¿no creen que también hay un asunto de corrupción en cuanto a la utilización de operadores políticos que sabotean justamente estos proyectos Bueno, para pero- agendas muy precisas y concretas? Para mí, el primer saboteador saboteador político es el ministro de Justicia del gobierno de Vizcarra, porque es el primero que señaló de que deberíamos entrar a una economía de estatista como la de Velasco. Lo dijo literalmente. Y él propuso es el la asesor. aerolínea Y él es el estatal. asesor Sí, pues. jurídico del Sí, claro, presidente. claro. O sea, yo creo que parte del principal sabotaje que tiene el desarrollo económico está dentro del entorno del presidente de la República. Y ese es el entorno sobre el cual debería el presidente evaluar seriamente si quiere continuar o no quiere continuar. ¿Por qué? Porque nos va a llevar constantemente a este juego del populismo político que puede funcionar para sostener en parte tu gobierno, pero la otra parte tiene que ver con los bolsillos. Y yo no sé cuántos de aquí estamos de acuerdo en que la economía está tan bien como solo preocuparnos de la reforma No, política. seguro. y no Henry, me parece preocuparnos de la atendible lo que has reforma dicho, pero en cuanto a operadores, gente pagada, gente que ni siquiera vive en la zona y va a protestar, eso es bastante preocupante, porque te da una lectura ya distinta.
Pero habla mucho también de la necesidad que del gobierno que tiene que liderar esta situación. A ver, Ujú. estos operadores siempre han estado, o sea, durante todos los gobiernos. Pregúntale a la recordamos- gente de Conga, Exacto, o sea, todos las Bambas. Las Bambas existen. también. Mira, es como las barras. O sea, la policía sabe quiénes son, dónde están, cuál es su situación legal, en fin, tiene el identikit de cada uno. Ujú. Lo mismo lo tenemos en los operadores políticos de que asusan a las comunidades, a los comuneros, que los manipulan, etcétera. Porque nuevamente, extorsionan a las mineras. Entonces, Claro. previamente, y ahí es donde ha habido el error del gobierno, si vas a dar una licencia, anda de la mano con una estrategia de operación para que puedas poner o por lo menos neutralizar la operación de Porque hay estos operadores. mucha población a favor de este proyecto. Bueno, la mayor cantidad de la población, cada vez que tú ves una marcha, ves grupos Sí, pequeños, sí, pero sí. que no Hacen representan bulla, población. pues. Bueno, Es que según el hacen comercio es un 48%, ¿no? De que hay aprobación por este proyecto. Sí. Pero también hay un porcentaje, que nada desdeñable, de gente que no tiene información sobre el tema de este proyecto minero y que tiene miedo, sí, de la contaminación. Pero nuevamente, ahí viene nuevamente el gobierno. Si tú tomas una decisión, Proceso. dale fuerza a la decisión. El problema está en que tomas una decisión, va al licenciamiento y a los 2 días ves diciendo, bueno, es que no va y no lanzas una campaña por lo menos educativa. Yo creo que el presidente tuvo, me parece, y ahí Ujú. va en favor, mi análisis en favor del presidente, que la razón por la cual él dice, he dado la licencia, pero no el permiso de construir todavía, porque creo que está cuidando un poco que nada apañe la inauguración de los Panamericanos. Porque si no, probablemente, si él no hubiera dicho eso la semana pasada, No, ahorita hubiéramos tenido un tuviésemos incendio esa, político, esa, ¿no? esa movilización que fue en Arica, pero lo hubiéramos tenido aquí en Lima. ¿Ya compraste tus entradas para el Panamericano? Ya no hay. Sí hay. Entonces dime Ay, para ay. hacer doble clic. Hay poquitas. Quiero hablar del Congreso también, antes que nos corten, pero muy rápidamente. Lo que hemos visto durante estos últimos días, no sabemos quién va a ser, bueno, se va a decidir el nuevo presidente del Congreso, pero lo que hemos estado viendo, iba a decir que es impropio de un Congreso, pero es muy propio de este Congreso, porque no es la primera vez que lo estamos viendo. Se bronquean entre ellos. La bronca de esta semana de Salaverry con Mulder o con Rosa Bartra ha sido realmente monumental, ¿no? Sí, y yo voy a decirlo muy rapidito. Creo que lo que está pasando en el Congreso, literalmente, yo que estoy viajando mucho últimamente, lo acabo de ver en Brasil, lo he visto en México, lo estoy viendo en casi todo el mundo. Estamos viviendo un momento de polarización política, que es tal vez lo que hablamos la otra vez. Yo sí siento de que estamos alimentando de alguna otra forma la polarización de las sociedades y claro, ya los congresistas que son políticos al 100% están llevando esto a un nivel exagerado. Ahora, la verdad creo que en este caso también tiene responsabilidad el mismo presidente del Congreso, ¿no? Porque si está haciendo, tienes o sea, yo no diría, imagínate que salga elegido Salaverry por esas cosas de la vida, además cuyos aliados de Salaverry hoy es la izquierda que está en contra de los proyectos como te llamaría. Imagínate que ese es el candidato del gobierno. O sea, Salaverry es el candidato del presidente Vizcarra. Pero eso no sabemos. Vamos, si lo está apoyando la bancada. Hoy el jefe de la ¿Hay bancada bancada? de Peruanos por el Cambio, que tienen como ahí, Sí. bueno, por ahí. Porque había una bancada que se llama Contigo, ¿no? ¿De dónde habrán sacado ese nombre? Es alucinante. Pero Sí, que de además- la canción Contigo Perú. Ay, ay, ay. Claro. Ay, ay, ay. No pusieron completo por el copyright. Claro, pero Sí. ahora tienen a dos nuevos integrantes, que es la Sí, ex bancada sí, sí. oficialista. Oye, Esos son todos sus a 5 rojo integrantes, mango. sus 5 integrantes son de la ex bancada oficialista. Y yo creo que esa bancada oficialista es ofi, pero no socialista, porque no la veo digamos, completamente afiatada. Pero nuevamente, si es cierto que Salaverry es el candidato de la bancada oficialista y de las bancadas de izquierda, entonces sí ahí viene el tema. O sea, ¿qué piensan los jóvenes? ¿A qué le decimos a los alumnos? Hay que defender al gobierno que no caiga en las manos del fujimorismo. Sí, ¿y quién es su candidato para que presida el Congreso? Sí, pero, Representan las fuerzas de izquierda que están hablando paralizando de la una economía. situación del 29 de julio del año 2016, cuando se eligió este Congreso, cuando juró este Congreso. Porque lo que hemos visto en estos últimos meses y años es un fujimorismo que se quiebra en su interior. El APRA, que se mantiene porque son pocos. La izquierda, que es verdad que se mantiene, aunque hay alguno que habla Bueno, cosas recuerda que entraron como un frente amplio que y ahora son dos vertientes. Se rompió en Sí, 2 ¿no? semanas, ¿no? No duraron nada. No duró duraron nada, nada. como Entonces, siempre. las cohesiones ahí son Sí. muy endebles. Entonces, Para quizás sintetizar es, no creo que sea bueno para el país que se cierre el Congreso. no, No, Eso sería lo peor además que le pueda sí, suceder. falta tan poco. Y- Estamos ya no, a no, mitad del 2019, 2020, 2021 son Y elecciones. me atrevo a decir que luego quien se va a viene ser... con interpretaciones Mira, auténticas. no. sí. Y les digo así, para que los alumnos y los que escuchan, quien va a ser el nuevo presidente de la República, o va a ser una de dos.
o el candidato de Martín, que es Vitocho, o el candidato de Manuel, que es Pedro Laechea. Uy, No hay más que hablar. No, pensé que ibas a dar el nombre del nuevo presidente de la República en 2021. No. Ahora, Pedro Laechea, desde que ingresó con Peruanos por el Cambio, parecía que estaba más cerca del fujimorismo. Y ojo, que fue ministro de PPK. Sí, pues, Así es, sí, pero, pues. pero en la Pero práctica, renunció. ¿no? En la práctica, sus Total. adhesiones básicamente eran con el fujimorismo. Sí. Y estaba de acuerdo en todas las Pero es iniciativas, verdad que digamos, aceptó fujimoristas. de ser ministro, renunció, me parece, renunció y a muy poco después empezó a darle al Ejecutivo, lo cual es un poquito raro. Lo mismo Bruce, por cierto. Carlitos Bruce también. Carlos Bruce en también. esa línea, ¿no? Pero en fin, Estas Manuel, lealtades son demasiado fugaces, ¿no? Es que No. estamos en una digamos, la gran crisis política. Esperemos que nos eso no van, se... así como le ha pasado Henry a Salaverry, que lo iban a censurar, lo van a censurar también aquí, Manuel. Si no, No, nuestro profesor. director del programa Hagamos una cuestión de confianza. es razonable. Henry, muchas gracias, como siempre. Gracias, Gracias a Henry. ustedes. Un placer estar con ustedes. Bien, amigos, hacemos una pausa y volvemos unos minutos. Bien, Manuel. Terminamos la edición del día de hoy, ¿no? Con una conversación bastante interesante sobre fotografía, el libro de Eliana Vázquez. Gran libro, sí. Exacto. Lo de Toledo. Lo de Toledo. Ah, ojo, ya los Panamericanos se Ahorita, avecinan, ahorita, sí, ahorita. ya, y hay 60 estudiantes de la UPC que participan 60. en las diversas disciplinas, ¿ya? Fíjate, qué gran oportunidad para descubrir nuevas disciplinas y estar a la altura, no solamente en la organización, que yo creo que lo vamos a estar. Yo he estado viendo fotografías de los lugares donde se va a hacer y la verdad que están La infraestructura es de primera. De primera. Recuerda cuando hace 2 años decía que no llegábamos. Sí, sí, Bueno, sí, eran siempre decimos básicamente eso. comentarios que partían de motivaciones políticas. Totalmente. Sí hemos llegado, pero hay algo que también hay que apuntalar. La organización no solamente forma parte de temas de infraestructura. También hay un asunto de comportamiento de la Nosotros, ciudadanía. así es, Exacto. así es. Eso va a ser lo mejor que podemos hacer también para causar una buena impresión Ujú. a los visitantes, ya sean turistas y también deportistas de otros países. Fíjate que es verdad que se lo he preguntado a muchos, tú me has dicho que tampoco has encontrado entradas en algunas cosas, y es que las entradas se están acabando, lo cual es una gran noticia. Porque hay mucha expectativa, ¿no? Sí, y yo espero que los medios de comunicación estén a la altura, en el sentido que tengan comentaristas que sepan de las diferentes disciplinas, de levantamiento de pesas, de esgrima, de ciclismo en pista, de ciclismo en ruta, de la maratón. Oye, tenemos que estar preparados porque lo que pasó en 2016 con los Juegos Olímpicos fue realmente lamentable, con comentaristas que no sabían dónde estaban parados, estaban buscando los 11 jugadores o los 22 y la pelota. Al menos si vas a desarrollar un trabajo de esa índole, hay que informarse, ¿no? Efectivamente. Es lo que se tiene que hacer como mínimo. Así es, la inauguración es el viernes, aunque ya habrán empezado Viernes algunas 26. disciplinas. El viernes 26 ya habrán empezado algunas disciplinas unos días Ujú. antes, como suele ocurrir. La maratón es el sábado, es una de las competencias más importantes Más de unos importante, juegos de unos así. Juegos Olímpicos, sí. Así que no, y En no hay este que caso olvidar, panamericanos, ¿no? y no hay que olvidar que después vienen los parapanamericanos también, que Así también son muy interesantes. Y bueno, Martín, esto ha sido todo por hoy. Así es. Y nos encontramos la próxima La semana. próxima semana con más temas. Gracias. Hasta luego.